Buenas tardes, compañeros docentes. Mi grupo de trabajo está conformado por Ingrid Negrete Sala, Lorena Santo y mi persona, Gina Marcela Calvo Mesa. Somos estudiantes del primer semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. Vamos a compartir con ustedes algunas técnicas de expresión oral colectiva. La planeación y redacción del discurso. La manera de hablar en público y las claves para hacerlo se tornan indispensables para ejecutarlo con profesionalismo y éxito. Se puede ejecutar de las siguientes maneras: memorizada, leída, improvisada. Todas estas con el fin de cautivar el auditorio. Memorizada es cuando el orador se memoriza el discurso y lo expresa en forma narrativa. Leída es cuando se prepara el discurso escrito y se lee en público. Estas son una de las formas más utilizadas por políticos y sacerdotes. Para poderlo ejecutarlo bien se requiere de tener una buena lectura y concentración. Improvisada es cuando el orador expresa su punto de vista a cualquier tema, sin previa preparación del mismo. Aquí prima la intelectualidad del individuo. El discurso. El discurso es un mensaje verbal y oral dirigido a un público que tiene como función principal comunicar o exponer con el objetivo principal de persuadir. El discurso es un acto de habla conformado por tres aspectos: tema o contenido del discurso, orador y auditorio. En lingüística y en ciencias sociales y cognitivas, el discurso es una forma de lenguaje escrito, texto o hablado conversacional o en su contexto social, político y cultural. Expresión oral del discurso. El orador debe comunicarse con el auditorio. Para ello, su discurso debe ser simple y claro y debe alcanzar el grado y la complacencia del auditorio. Su información debe ser clara y de fácil comprensión. A continuación, mi compañera Ingrid Negrete nos va a referir sobre las técnicas de la preparación de un discurso que se requiere. Muchas gracias, Gina, por tu retroalimentación acerca de este tema, que es muy importante. También es importante que tengamos en cuenta la preparación de un discurso. Vemos que se requiere de unos elementos muy fundamentales para que nuestro discurso tenga sentido a la hora de dirigirnos a un público. Una de ellas es seleccionar el tema, la recopilación de una información, seleccionar la información, también la elección del material de apoyo con que nosotros contamos. También es importante tener la construcción del mensaje de un texto, la elaboración del guión o texto del guía del discurso. Todo esto es importante que lo tengamos en cuenta para que el discurso que nosotros transmitimos tenga un sentido. Los elementos que intervienen en la transmisión del mensaje oral responden a tres preguntas básicas. ¿Quién? Bueno, se está refiriendo al orador. ¿Cómo lo está haciendo? ¿De qué manera lo está expresando? La persona que se dirige a la audiencia a través de las palabras. ¿A quién? Obviamente en este caso es el auditorio. ¿Para qué? Conocer claramente el propósito, la finalidad del discurso. Si tenemos en cuenta estos tres interrogantes a la hora de nosotros redactar la transmisión, entonces todos estos elementos nos van a ayudar a nosotros a que lo que nosotros estemos transmitiendo al auditorio sea un mensaje claro y fidedigno. Es importante entonces tener en cuenta el lenguaje en la expresión oral. Tiene un propósito fundamental y es ¿qué y para qué quiero hablar? En este caso, a manera general. Cuando me refiero a manera general, se está entendiendo, estoy persuadiendo y es entretener, en este caso a quién, al auditorio de lo que yo quiero transmitir. ¿Para qué y para qué quiero hablar? Cuando utilizo el lenguaje en la expresión oral en lo específico. ¿Qué quiero lograr del público? ¿Cómo lo puedo lograr? Si yo tengo en cuenta estos interrogantes de lo que yo utilizo,
o el propósito que yo llevo al transmitir el mensaje, eso va a ser más claro y el auditorio me va a entender lo que yo le quiero transmitir. Tenemos que también tener en cuenta algo muy fundamental y es tener unas organizaciones en nuestras ideas. Cuando nosotros tenemos esas organizaciones debemos tener en cuenta la delimitación. ¿Qué implica la delimitación? Organizaciones coordinadas, oraciones subordinadas, y también es importante que a la hora de organizar nuestras ideas también tengamos lluvias de ideas. ¿Qué implica? Escribir todas las ideas que tengan del tema. También una hoja como mínimo en este caso. En las organizaciones también es importante que seamos claros al tener una organización a elaborar lo que transmitimos. Y es 5 ideas principales como mínimo y 3 oraciones subordinadas por cada idea principal. Es importante entonces que también tengamos una redacción a la hora de elaborar nuestro discurso. A continuación vamos a tener a nuestra compañera Heidi Lorena Santos, donde nos va a seguir ampliando más acerca del tema de la redacción. Bienvenida Heidi Lorena Santos para que nos siga. Gracias Ingrid Joana por tu intervención. A continuación vamos a corroborar con mi tema que es redacción. Redacción está compuesto por 4 partes lógicas y paralelismo, bosquejo y balance. Este cuadro que tenemos aquí representado habla sobre las columnas, sobre el proceso, sobre la coordinada, la división, y lo importante del discurso se dice al final. Describe las etapas del desarrollo, describe las áreas de conocimiento, desglosa los conceptos, y luego hablamos del paralelismo. Una de sus partes es la idea que empieza con la forma gramatical. El bosquejo tiene 3 partes y es el tópico, mezclado, la completa, y todas estas tienen las ideas que se muestran fragmentadas, las ideas que se expresan de forma completa y fragmentada. La otra parte es la idea que se presenta de forma completa. Otro podemos decir de las partes del balance. Es el equilibrio de ideas, la misma cantidad de ideas secundarias por cada una de sus principales. Otro podemos decir que la estructura del discurso e importancia de un comienzo atractivo del tema. Los 3 momentos que se estructuran este texto, ya sea oral o escrito o introducción del desarrollo del cierre, el desarrollo es un discurso, no es más importante. Los momentos claves son el inicio del cierre. Otra introducción es la introducción de inicio. Las primeras palabras deben generar impacto y expectativa en el público, que deben pensar. Aquí y surge algo muy interesante y es manejar la seguridad ante el público. Luego habla del cierre, que es la conclusión. El cierre es clave para cualquier estructura del discurso. Lo más importante es que el público se lleve o lleve el legado del mensaje. Un buen orador debe lograr que se ponga en práctica lo que se expresa, que el interlocutor recuerde y se apropie de lo que se comunica. Gracias.